Las bases de datos orientadas a objetos, eh, como lo dice su nombre, son bases de datos que su composición emula la estructura de una entidad, que podría ser una clase, bueno, un objeto de una clase o una interfase, etcétera. Eh, Normalmente, por ejemplo, podemos mencionar rápidamente que las bases de datos que están en formato JSON, JSON o JavaScript Object Notation, que es un protocolo de comunicación muy útil eh, para eh, para precisamente comunicar data entre sistemas. Es un claro ejemplo de cómo son las bases de datos orientadas a objetos. Estas tienen diferentes características que las bases de datos relacionales. Por ejemplo, estos objetos que estaríamos utilizando dentro de nuestra base de datos básicamente o, eh, tienen la característica de poder tener atributos, tal como las instancias de los objetos de las clases y métodos también, o sea, pueden tener un comportamiento definido y usarse de esa forma. Bueno, de manera general, la diferencia entre entre una clase y un objeto es que a pesar de que están directamente relacionados, las clases nos funcionan como los cimientos, prototipos o planos. Hay muchas diferentes analogías que podríamos utilizar de acuerdo a cómo lo que es que nos sirven. O sea, por ejemplo, nosotros podríamos tener una clase hotel y esa clase hotel tendría un número de cuartos y un número de ocupación y una propiedad que dice que si el cuarto está ocupado o no es falso o verdadero. Pero nosotros de esa clase hotel podríamos crear una instancia que fuera un Holiday Inn y un City Express, etcétera. O sea, y esos mismos a su vez podrían tener diferentes características, que si tiene gimnasio es igual a true, es igual a false, que si tiene alberca es igual a true, es igual a false, que si tiene restaurante o vista al mar, etcétera. O sea, cada instancia del objeto puede tener diferentes características, es parte de las características que nos ofrece el polimorfismo, pero principalmente esa es la diferencia entre una clase y un objeto. La clase es nuestro cortador de galletas, como le dicen en inglés, y los objetos, las instancias de los objetos, pues serían en este caso las galletas, siguiendo esa analogía. Bueno, los modelos de dominio nos sirven como una representación conceptual de un sistema o producto en específico que estamos desarrollando. Su objetivo principal es capturar y organizar el conocimiento que se tiene sobre dicho dominio y empezar a representarlo en un esquema que todas las áreas sean capaces de comprender. Normalmente se plantea en diagramas, pueden ser de algunos diagramas de flujo, algunos diagramas UML, diagramas en relación, etcétera. Pero bueno, los modelos de dominio tienen normalmente entidades que son representadas como objetos. Tienen los objetos obviamente tienen atributos y pues se utiliza para identificar las características particulares de cada uno. Tienen relaciones, o sea, estas pueden tener diferentes asociaciones o no entre las diferentes entidades que existen en el sistema. Y las reglas de negocio, que básicamente son la lista de requerimientos que necesitamos cumplir para poder decir que el sistema es efectivo o no cumpliendo dicha tarea. El mapeo de datos en una base de datos modelada a objetos implica que asociemos, incluso desde el modelo de dominio, todas las características, atributos y demás que
que sean necesarias para definir nuestras entidades. Por ejemplo, algunos de los términos que utilizaríamos en estos mapeos podrían ser los atributos, que son propiedades de nuestros objetos, los métodos, que son las funciones o comportamientos que tienen nuestras entidades, los constructores, que son los métodos que utilizamos para construir las instancias de de los objetos de nuestras clases. La herencia, que es un mecanismo que nos permite utilizar propiedades heredadas de una clase a otra. El encapsulamiento es el principio de programación que nos permite eh, esconder la complejidad de nuestro código y proteger el funcionamiento interno de nuestro código en diferentes capas a medida, gracias por ejemplo, en este caso utilizaríamos en Java, por ejemplo, los modificadores de acceso, que es como, que son los que nos permiten tener visibilidad o no desde afuera del contexto del programa hacia las propiedades internas de los objetos. Y por último mencionaríamos el polimorfismo. El polimorfismo es la capacidad de los objetos de tener eh, levemente diferentes características, diferentes atributos. Por ejemplo, nuestras instancias de los objetos podrían decir en una analogía haciendo sobre una clase de objetos hotel, que a lo mejor en nuestro objeto Hotel Holiday Inn es falso que tiene gimnasio, pero es verdadero que tiene alberca, y en nuestro eh, entidad de objeto Fiesta Inn es falso que tiene gimnasio, pero tiene alberca y aparte tiene vista a la playa. O sea, todo eso podrían ser como cosas que podríamos decir que hacen la definición de objetos entre la diferencia de objetos, y eso es lo que llamamos polimorfismo. Bueno, la principal diferencia de una base de datos SQL con una base de datos no SQL es que, como lo dice su nombre, SQL utiliza la estructura de SQL, que es Structured Query Language, por sus siglas en inglés, o lenguaje de consulta de estructura. Este utiliza una serie de sentencias por las cuales eh, podemos acceder a diferentes campos de las tablas, porque es así como se guardan nuestras bases de datos relacionales en tablas. Y a diferencia de nuestras bases de datos no SQL, que son entidades de objetos, estas normalmente vienen en arreglos de objetos que tienen a su vez, pueden tener a su vez diferentes arreglos y arreglos de objetos dentro de ellos mismos. Entonces, en mi opinión, son como o sea, digamos, son mucho más flexibles las bases de datos no SQL, pero al final, para algunos propósitos, las bases de datos SQL suelen ser muy útiles, pues sobre todo si tenemos que hacer alguna administración de datos que se organizan en tablas. En ese caso creo que SQL sería mejor opción que no SQL.